Letonia es el país más rubio del mundo. Eso se debe a que, además de su origen báltico, históricamente su migración estuvo conformada por suecos, rusos, polacos y vikingos. El 70% de la población tiene cabellos claros. Además, las mujeres letonas son en promedio las más altas del mundo, no así los hombres, que son superados por los holandeses. La bandera más antigua del mundo es la de Letonia, del siglo XIII, y sus colores, sangre y blanco, se deben a una mancha que dejó en el campo de batalla un soldado letón. Los letones son muy amantes de las tradiciones y las recuerdan cada año. El jugo de árbol es una de las bebidas más curiosas de Letonia y de uso muy común. Le hacen un orificio con una máquina, le colocan un tubito metálico, golpeándolo con un martillo, y luego se prepara una bolsa que con un aparato especial se cuelga de ese tubito y solo es cuestión de esperar que el jugo llene la bolsa. En Letonia es el país donde hay más mujeres en relación con los hombres, y lo preocupante de esto es que la diferencia se nota a partir de los 40 años. En total hay 85 hombres por cada 100 mujeres. El primer arbolito de Navidad del mundo, Eglite, según los letones, se instaló aquí en Riga en el año 1510. Si bien otras ciudades dicen tener el patrimonio de ser las primeras en colocar un arbolito, aquí se dice que ese pertenece a Letonia. Annie Londonderry, originalmente Annie Cohen, de origen letón, fue la primera mujer que en bicicleta recorrió gran parte del mundo. Fue como una apuesta para demostrar que la mujer podía, a finales del siglo XIX, lanzarse a una aventura semejante. Durante 15 meses viajó por Europa y Asia. En Letonia, las brujas están permitidas. Pueden tener una matrícula, pueden tener un local, hacer publicidad y recibir clientes. Si bien el video que estamos viendo no es de una bruja real, las hay, y muchas letonas y letones acuden a sus servicios. Una curiosidad, en idioma letón existe la palabra bruja, pero no existe la palabra brujo. El inventor del gin no fue Levi Strauss, como comúnmente se cree, sino Jacob David, un inmigrante letón que en Estados Unidos se asoció con aquel para fabricar por primera vez los pantalones vaqueros. El éxito de la empresa hizo que la patente hiciera millonarios tanto a uno como a otro. La capital de Letonia, Riga, es la ciudad del mundo que cuenta con el mayor patrimonio de edificios Art Nouveau del mundo. En total, son 800 las construcciones que están declaradas Patrimonio Cultural de la Humanidad y en preservación. Un paseo por estos barrios de Riga realmente es, para los ojos, un festival de belleza. Mucha gente desconoce que tras la Revolución Francesa hubo una restauración y Luis XVIII fue proclamado rey, pero cuando Napoleón recupera el poder, este debe huir y forma una corte paralela en el extranjero en el Palacio de Jelgava en Letonia. Es sabido que el vecino de Estonia es vanguardia en cuanto a comunicación digital se refiere, pero es importante decir que Letonia tiene una de las 4 mejores conexiones de Wi-Fi del mundo, con conexiones gratuitas en gran parte del territorio. Desde la caída de la Unión Soviética, Letonia perdió un cuarto de su población, de 2,6 millones habitantes a 1,9.
y además se supone que hasta 2050 va a ser, junto a Bulgaria, el país que pierda mayor porcentaje de población por emigración. En Letonia hay una gran cantidad de habitantes, que se calcula en alrededor de 200.000, que si bien tienen documentos nacionales, no tienen ciudadanía. Se los denomina apátridas y son de origen ucraniano, ruso y bielorruso mayoritariamente. Uzņemtas personas, kas apliecinājušas savu latviešu valodas prasmi, kā arī sekmīgi nokārtojušas satversmes pamatnoteikumu, valsts himnas tekstā un Latvijas vēst. Algo muy curioso sobre Letonia es que es el país más pequeño y más al este que contó con colonias en África. En efecto, en el siglo XVII, Jēkabs, el conde de Curlandia y Semgale, compró un territorio en el río Gambia y fue durante tiempo una colonia letona. Todavía hoy se hacen homenajes y se recuerda aquella gesta del gran Jēkabs del siglo XVII. Turpina valdzināt arī mūsu laikā. Tas ir interesants, aizraujošs, baigs, tomēr traģiski skaists laiks gan Kurzemes, gan visas Latvijas vēsturē. Pero las ambiciones expansionistas del conde Jēkabs no quedaron en África y también compró la isla de Tobago a los ingleses. Durante 30 años fue también de dominio letón. Paira Freyberga fue la primera mujer presidente en alcanzar esa magistratura en Europa del Este cuando los países de ese bloque alcanzaron la independencia en masa en la década de 1990. El mercado central de Riga es el mayor de Europa en cuanto a superficie cubierta se refiere, con 75.000 metros cuadrados. Es interesante que originalmente fue, durante la ocupación nazi, un hangar de dirigibles y que luego de finalizada esa ocupación fue empezado a utilizar por el pueblo como mercado. Actualmente es visitado por muchos turistas que visitan la ciudad de Riga. Organismu, ar kuru pavisam pamatoti En Letonia no es el fútbol el deporte que domina la pasión de la ficción. Es en este caso el hockey sobre hielo, que paraliza el país y mantiene la atención pendiente cada vez que la selección nacional tiene que enfrentar un partido internacional.